Gente, sean ustedes bienvenidos. Saludcita. Salud. A Envinados. Ay, saludcita. Les saludamos Esteban, Cristian y Jack. Esteban. Cristian. Y Jack. Jock. En este capítulo vamos a hablar un poco en el mismo espíritu retro de un capítulo que hay por allí. No sé si que va a haber o que hubo. Porque esto es variante. Entonces, hay un capítulo, vamos a hablar de televisión retro, un poco, y vamos a hablar solamente de esta televisión retro de imagen real. Que la imagen real yo creo que, bueno, digamos, comenzamos a charlar y lo pensamos a ver qué onda. ¿Cuál? Antes de, si no han visto el capítulo de retro animado, entonces aquí en esta cajita, que va a estar aquí arribita, por acá arribita, pueden ir a verlo, para que entren un poco contextualizados también y entren en la onda de Empinadas. Advertencia, el capítulo puede salir antes o después de este, pero igual va a estar ahí. Exacto, sí. Y nos toca al final hacer una cosa así para que al final quede el video. Sí, que como un acá, espacio como acá. al final, cuando queda como, y vea capítulos anteriores. Claro, eso no lo pensamos. Al Sí. final nos acuerdan. Gracias. Vamos entonces a arrancar a hablar sobre series retro, como que recordemos de nuestra infancia. Y pues arranquemos por los más viejos. Voy a arrancar a preguntarle a Cristian. ¿Cuál es esa serie? Nosotros somos los más viejos, pues que Esteban es menos viejo. No, ¿cuál es esa serie que recuerdas que te marcó tu infancia? Y no novelas. No, series, No eso pensemos es otra en cosa, novelas. no. Sí, pensemos como en series por si acaso. Que lo mismo que las animadas. Las animadas también marcaron una época, pero había series en imagen real que también fueron icónicas. Icónicas digo, inclusive que se recuerdan con mucho cariño en este momento. Habiendo la marea de series y de producciones por todo lado, porque yo creo que las plataformas digitales hicieron que ese campo de producción de entretenimiento evolucionara a ritmo geométrico. Entonces, en ese momento, la que yo más recuerdo era el Auto Fantástico, o una de las que yo más recuerdo era el Auto Fantástico, ¿no? Que era esta serie, que era tal cual, así, o sea, lo que podíamos hacer, lo que podía hacer Michael Knight, que se llama el personaje de David Hasselhoff, de hablarle al carro, era justamente eso, que era un carro del gobierno, de un proyecto específico, de un servicio secreto, donde el carro tenía vida propia y básicamente era un carro todopoderoso. Tenía armas, super fuerza. Creador del cielo y de la tierra. Básicamente, sí. De su cielo y de su tierra. De su tierra, claro. Pero Todopoderoso. pero era básicamente así. Pero vuelve la cosa, lo maravilloso era el carro, no el man. Pero el man no David tenía Hasselhoff- poder. Bueno, no, claro no, que era David Hasselhoff. Era David Hasselhoff. Ya era. O sea, no Es necesita cierto. poderes. No, ya, no, es cierto. Porque sí. hagamos un paréntesis Hasta ahí. Bob Esponja. Claramente, David Hasselhoff no se recuerda en Guardianes de la Bahía por estar en Guardianes de la Bahía. Seamos también claros en ese punto. ¿No? No, yo prefería ver a Pamela Anderson, la verdad, que a Claro, David Hasselhoff. pero uno se acuerda De esos sí, brazos, claro. como Sí, para sí, llorar sí, en sí, ellos. sí. Yo ahí del Auto Fantástico, por ejemplo, antes de darte paso a ti porque vas a ir un poco más para acá, me acuerdo del Lobo del Aire, También. que era como la misma, una cosa parecida, pero entonces este era un helicóptero, no sé por qué se llamaba Lobo, y no un ave, pero bueno, era el Lobo del Aire. Y de Automan, que era como Comcel, Sí, es correcto. como el logo de Comcel. Comcel era un operador telefónico que había en Colombia, que ahora sería como Claro. Que era de México. Era ¿cierto? un logo, sí, que era un logo como de una figura resplandeciente, Geométrica. una figurita geométrica. Y Automan era, ¿qué era Automan? ¿Qué es lo que pasa? Un investigador de la policía también. Sabe todo, siempre Chris se sabe todo. Ahora, cuéntanos de Automan, por favor. Si hay un superpoder que yo pudiera tener en esta vida y en esta existencia, es la tener memoria.
La historia de Automan es la siguiente. Un policía, un loco que trabajaba en la policía, más en el área tecnológica y de informática, que en otros asuntos donde él le gustaría estar, comienza a desarrollar un software, un holograma, y lo que pasa es que lo vuelve tan sofisticado que Automan, como es el holograma, cobra vida. Es como una inteligencia artificial. Exactamente, entonces, pero es, o sea, como si tú y yo lo viéramos en Ok, físico, ok. ¿sí? Pero era como un holograma. O sea, materializaba cosas, pero era como un holograma. correcto, es correcto. Pero Y- tenía interacción con las cosas. Sí, era Cuando, real. cuando lo decidían. Porque si no también era como Se etéreo, digamos. desaparecía. Ok. Exacto, y el compañero, así como la mascota de Automan, era el cursor, así se llamaba, cursor. Entonces le decía a Automan, cursor, necesito un helicóptero, y cursor le hacía el helicóptero. Ok. O un carro, o una moto, o lo que fuera, ¿sí? Y esa era la historia de Automan. Entonces, realmente nosotros, lo digo yo, no sé, creo que a ti también te pasó lo mismo, yo pensé que esa serie era muy larga, y resulta que no. fue No, tan tiene larga. poquitos capítulos. Es muy poquito. Y pasa lo mismo con otra que a mí me marcó profundamente la infancia y se me acaba de ir el nombre. Manimal. Lo mismo, ¿El exactamente. que se transforma en animales? Sí. Sí. Que esos, los efectos especiales eran además otra cosa. Era horrible, era horrible. A verlo ahora es horrible, no lo vean, por favor. Solo recuérdenlo, guarden ese recuerdo muy bello de cómo él comenzaba a respirar y apretar las manos y se transformaba, guárdenlo. Porque es horroroso. Y así, y Horror. respiraba así profundamente, y entonces los primeros planos aquí a la mano de moviéndose las cosas, ¿no? ¿Y en cuántos animales se transformaba Manimal? Pero no había, o sea, Eran poquiticos. sí, él supuestamente en algún capítulo dijo que se puede transformar en cualquier Cualquiera. cosa, pero realmente los que nosotros recordamos más era una pantera, Ajá. un halcón, un... Una serpiente. Sí, había Sí, como una serpiente. como una serpiente, y había otro No, bueno. acuático, pero no me acuerdo cuál. Un Bueno, delfín, un tiburón. Bueno, sí. una cosa así. Sí, realmente fue muy, muy básica. ¿Y digamos este que se por le qué fue la tenía ese trama. poder? Porque él descendía de una... tenía ancestros, venía de una descendencia como de esta cultura india, norteamericana, que le pasaron poderes digamos, Como de de cultura generación. indígena apache, por decirlo así. Sí, Ok. algo así. Y de padre a hijo entonces le pasó el poder de la transformación, y ahí fue que nació Manimal. Estos también eran re poquitos capítulos. ¿Tú de cuál te acuerdas así como de esas primeras series que marcaron tu existencia? Pues lo que pasa es que, como mi mamá es relativamente joven, y también estuve mucho, Es súper joven. es súper joven, y como estuve mucho con nuestro hermano el del medio, pues vi series que ellos veían en repeticiones, porque pues no soy tan viejo. Entonces yo me acuerdo de Sabrina la bruja adolescente, de Alf, de Raven, de esta de Disney que es de esta chica negra. Ujú. Me acuerdo una que era una chica también de Disney, mona, y su subconsciente era animado. Entonces ella estaba hablando como interactuando y pensaba como la discusión que tenía con su papá, y la monachita animada salía y decía lo que le quiso decir a su papá. No me acuerdo cómo se Oh, llama. No sé cuál será. Y era el subconsciente de ella y aparecía, como por ejemplo está al lado el chico lindo, entonces sale el dibujito de ella misma en caricatura. Háblale, dile esto. Que es como un poco más para los 2000. Ahora, serie propia mía de mi generación, Drake y Josh. Que era el gordito del pelado. Ah, a ti te gustaba mucho, a A mí Chris me le gustaba encantaba también. esa serie. Y Mira, hechiceros si tiene de... generación parecida. Sí, y hechiceros de Waverly Place, que también era de Disney. No, a mí de las actuales, esa de Drake y Josh me parece fantástica. Actuales. Muy buena, es No, esa ya muy no es buena. O sea, Sí, actuales hace unos añitos. Pero sí, por ejemplo, ahora, Alf también, que fue una comedia espectacular, con un final también bastante sonso, bastante traumático. ¿Cómo se acababa? El último capítulo de Alf es el FBI capturando a Alf. se No. lo lleva. Mm. Y al final del capítulo sale una pantalla negra y dice como continuará. Nunca continúa por problemas de producción, ¿cierto? Exacto, en ese momento se iba a hacer una película,
sobre esa vida posterior a Alf después de que lo capturen. Pero como la serie terminó ahí, no hubo película tampoco, entonces el final fue ese. Fue bastante triste para las personas porque quedó muy mal. ¿Quién estaba dentro de Alf? ¿Un enano o un niño? Eh, esa fue una pregunta, Ahí muy es una interesante, pregunta válida. porque además Alf, los planos donde se mostraba el cuerpo entero del muñeco era un enano. El resto que era Una casi persona toda la pequeña. serie, ¿Cómo se dice sí, eso políticamente correcto? Políticamente correcto, una persona pequeña o de Ok. baja estatura. Gagas. una persona de baja estatura era el que se metía dentro del cuerpo de Alf. Pero el resto de la serie, que fueron yo creo que el 80% de planos de Alf, que era cuando aparecía en la ventana de la cocina o detrás del Que sofá, Era como medio- plano medio, como plano la medio. cintura para eso arriba. era un títere. ¿Qué era lo que le gustaba comer al Gatos. gatos? Y no pudo No, con el gato. No Paréntesis. sabemos, por lo menos al de la No. casa no. Paréntesis, la serie que les digo de la chica que su subconsciente era animado se llama Lizzie McGuire, Ah, ok. por si la quieren buscar, con doble Z, Lizzie. ¿Esa era Miley Cyrus? No. No, estás hablando de Hannah Montana. Ah, perdón. No, es que esto como ya, yo ya estaba Sí. grande y yo no veía eso, pero se me cruzan. Pero era otra nena mona parecida. Sí, era una nena mona, era como diría un Una reconocido güerita. youtuber, una chica rubia menemista. Claro, exacto. Sí, por supuesto. Bueno, había otra serie que era muy parecida al Auto Fantástico y a Lobo del Aire, pero con una moto. Yo creo que tú la recuerdas. La recuerdan, que se llamaba El Cóndor. Uy, no me acuerdo. El Cóndor era igualito, era una moto fabricada en un programa secreto del gobierno y la moto tenía básicamente armamento, super velocidad, no sé qué, y se llamaba El Cóndor. ¿No era esta moto que del foco salía un cañón y disparaba? Sí, Puede ser. pues había muchas armas, ¿no? Sí, pero Pero- todo era como el foco que se... ¿no? No, tanto así como eso no, pero sí era una cosa, o sea, la misma temática del Lobo del Aire y el Auto Fantástico era esto, pero con una moto. ¿Te acuerdas de Los Magníficos? Eso Por les iba a decir. supuesto. Con el señor T, Mr. T. Con Mr. T. Esa también fue, y esa fue más atrasito, Esa fue más atrás. una gota más atrasito. Y tiempo después sacaron una película. 2010 sacaron la película, pero pues no fue... no Pasó fue sin pena ni gloria Sí. y no eran los mismos actores. Eran No, otros actores. claramente no. Pero se apegaron de la nostalgia. Claro. Sí, claro. Y pues era la historia en película, digamos, Resumida, de los claro. Magníficos. Que también fue muy chévere, fue muy interesante porque además era un grupo, y vuelve y juega, un grupo secreto. Paramilitares. Pero estos sí eran paramilitares de Sí, verdad. eran Claro, paramilitares. porque era gente... Claro. Esto era otra cosa total, esto era fuera de la ley, pero con toda. Y... Mercenarios. Exacto. Sí, mercenarios, pero pues es que era muy chistoso ver las diferentes características de los personajes, que era Hannibal, que era como el líder, Andaba Mr. con T, un tabaco todo el tiempo. exacto, y por ejemplo Mr. T, que era el más rudo de todos, era el más fuerte de todos, que era Mario Baracus. Mario Baracus. Por ejemplo, Su debilidad. su debilidad era que le tenía miedo a los aviones, a Los volar. vuelos, no, sí, no podía Y volar. entonces lo que hacían era darle un somnífero antes Para de que para se poderlo durmiera. meter al avión o al helicóptero o lo que fuera. Eso era bien De los interesante. personajes que más me acuerdo, el médico. El que, médico entre comillas, de esos. Que Era como el bonito. re loco. Que Ah, era no, re era loco, Murdoch. 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 Sí, porque el otro era Faz. Sí, que era, o sea, le hacía de médico al grupo, como de curarle, pero era muy loco. Sí. Pues ese de hecho cuando inició la serie, él estaba en un manicomio. De Que hecho, era- él escapa atado con la camisa de fuerza en un ciclo, ¿cómo se llama eso? El de una sola rueda, Un monociclo. un monociclo. monociclo. ¿Sí? Y ese es el principio de Murdoch. Que lo que más me acuerdo es que el man, los otros tenían heridas y el man les echaba pólvora en la herida y se los prendía. Sí, así ¡Qué es. puto loco! Cauterización Sí. rápida.
¿Qué otra serie se acuerda? De todas estas que estamos hablando, eran muy policíacas y de acción, ¿no? La gran mayoría. Sí. Bueno, las de nosotros, las tuyas sí son otro camino Sí, soy diferente. como más temática adolescente, como problemáticas de vida, del colegio, la preparatoria, que era la traducción mexicana. La prepa. La prepa. Bueno, hubo otra serie que ya está fuera de como de los cánones tradicionales de eso, ya es más entrados 90, 92, por ahí, que fue la primera novela que de pronto nosotros vimos adolescente, que fue Pequeños gigantes. Los Años Maravillosos. Ah, Los Años Ah, Maravillosos, claro. Que hubo una, no sé si se diga remasterización, remake, reboot, relativamente hace poco, hace como 6 años, y lo presentaban en las tardes los domingos. Y es los primeros capítulos de este man de Los Años Maravillosos, que cuentan que un vecino se fue a la guerrilla, sin decirnos que se fue a la guerrilla, que era el primer amor, no sé qué, si sé más. Pero solo duró 6 capítulos. Uy, no, ni idea. Bueno, Los Años Maravillosos realmente cuenta la historia en retrospectiva de Kevin, que era el protagonista, y pues básicamente narrando las historias de un adolescente como él lo sentía y como él la vivía. Además que era muy interesante porque la narración, lo que no se veía en pantalla o las acciones o lo que pasaba, él lo explicaba, entonces era como el diario de Kevin, el pensamiento de Kevin, ¿no? Con Whitney, que era la novia. Que era la novia. De La, Kevin. la Whitney. Cabe aclarar que esta es una serie colombiana, que muy probablemente si alguien en otro país nos escucha no sabe qué son Los Años Maravillosos. No, los años No, maravillosos. es norteamericana. No, ¿Es entonces norteamericana? estamos hablando de otra No, cosa. si estamos hablando de otra vaina. No, esa era gringa. No. Tú Era estás súper hablando de otra gringa. cosa, era gringa. Y es más vieja. Aquí había una serie colombiana que era casi lo mismo, que es lo que yo les decía, que también era una retroinspección de un personaje que iba contando como su infancia en un barrio popular, que no sé Probablemente basado en Los Años Maravillosos. maravillosos. Que ahí es donde les digo que también hubo una remasterización y yo me acuerdo mucho porque el man admiraba mucho a su vecino que tenía una moto, Ujú. pero el vecino una vez desapareció y el rumor era que en todo el barrio decían que el man se había ido para la guerrilla Uy, ni idea de cuál y estás que hablando. la serie hablaba como de cosas típicas de Colombia, como de Bogotá, de la época de los 90. ¿Cartas a Harrison? No me acuerdo. Que esa fue de los 90 con Ramiro Meneses, ¿no era? Sí, claro. Pero bueno, No, digamos que esta era gringa y era bien... Y era, bien gringa, además. Era vieja, bien vieja. Que esto de hecho tiene, tiene el mito, ahora tú me cruces y no, como esas leyendas urbanas también, que uno de esos protagonistas, no sé si el mismo Kevin, es Marilyn Manson. El mejor amigo de Kevin decían que era Marilyn Manson, Claro, pero para eso sí que esa era una, ok. una leyenda urbana cuando salió Marilyn Manson, porque se parecían mucho. No, pues al final... Sí, no tiene nada que ver. Realmente Sí. Marilyn Manson no existe, es Nicolas Cage. eh, pero por supuesto, o sea, total. Ahora, de estas series tipo de las que se hacían, es decir, eran series norteamericanas, pero no tipo cine, como las que hemos venido nombrando, sino las que eran en un teatro, ¿no? Y que tenía público en vivo y todo esto. Hay muchas también icónicas. Por Sí. ejemplo, Full House o 3x3, Ajá. que fue esa comedia maravillosa de que uno de los protagonistas, el papá, Falleció hace falleció poco. hace poquito. Pero era muy, muy, muy buena esa Que de hecho tú esa estuviste serie. hace poco en la calle de la casa en San Francisco, De Full House. de Sí. Full House. Sí, Ajá. sí. Bueno, esa. Había otra más para atrasito. O varias más atrasito. Perdón, téngalo ahí, pero acuérdese. Dilo. Los Años Maravillosos, serie de televisión colombiana, Ujú. octubre de 2014, Caracol Televisión, y si es una adaptación de la serie De la gringa serie que gringa. nosotros vimos en los 70s. Pues que se Claro. hizo en los 70s, hicieron un remake acá. Que de hecho, búsquense esa, En el 2014. la del 2014, que es un experimento bastante interesante porque cuenta todo lo que pasó en los 90 desde la visión del niño. ¿Y con quién es la serie? Pues aquí aparece Marcela Gudelo, Constanza Duque, la Gracie Rendón, Santiago Maure. ¿A usted? Mm, Sí, 2014, pues hace 8 años. Realmente bastante poquito.
Sí. No, pero no supe. No, yo tampoco tenía ni idea. No supe, no supe. Ahora sí, continúa, perdón que te Bueno, interrumpí. de esas series tipo televisión, teatro, que eran también muy famosas, estaba ¿Quién manda a quién? Ahí ya me También, perdieron. que era, Claro, no, pues, el protagonista era Michael J. Fox, el conocido que por ser protagonista. de Volver al Volver Futuro. Que de hecho la grabación, creo que es esa misma serie, que la grabación de Volver al Futuro, por eso es muchas escenas son de noche. Porque el man en el día grababa la serie Es Ah, puede correcto, ser. y en la noche es grababa correcto. la peli. Así es, digamos que sí, Michael J. Fox tuvo muchos problemas para hacer la primera. La primera, porque se le cruzaban con los horarios de grabación en esto. Entonces a él se le ven muchas escenas muy cansado y agotado, ¿no? En esa serie, por ejemplo, participó también una niña en esa época, pero que creció y se volvió muy querida y que protagonizó también una serie muy chévere. Ahí participó Alisa Milano, protagonista de Charmed o Hechiceras, Ajá. después en los años 90, Hechiceras. ¿Cómo que era ella muy bonita, muy querida ella. Eh, pero, ¿quién manda a quién, digamos, es de este tipo de series icónicas, cómicas, norteamericanas? Después también, por ejemplo, hubo otra que se llamó Casados con Hijos. Ajá, esa también hicieron Que remake esa en también Colombia. hicieron aquí remake en Que Colombia. era Santiago Rodríguez y Lorna Cepeda. Exacto. no? Nos saltamos una serie. ¿Cuál? Esta serie que era como un western, como en el desierto de Estados Unidos, que era como de una gran familia. ¿No se acuerdan? Los Duques de Hazard. No. Había varias de ¿O esas. cuál? Dinastía, Ajá. Los Duques de Hazard, Bonanza. Bonanza. Y la del meme, la de... ¿Cómo? Que Tom se cayó en el pozo, que era un perro que le avisaba a todos que algo iba a pasar. Eh, Que aquí en Colombia se le dice a una raza de perros como... Lassie. Lassie. Y también había la acuática, la versión acuática, ¿Flipper? Pero esa era película. que era ¿O cuál? no, pero era serie, sí, Flipper. Ah, ¿Flipper fue Sí, serie también? Yo sí, me acuerdo, serie ¿Flipper no era también. película? También, Ah. pero la que todos conocimos creo que de primera fue la serie de Flipper. Espere, pero me acabo de acordar una más vieja. A ver si se acuerdan. Dígalo. Era una niña que se comunicaba con su papá, que era extraterrestre. Sí, Y se comunicaba con su papá a través de como Un cristal. No sé, era como un cristal ahí, una pirámide, una Ujú. configura- Supergirl. No. y que ella llegaba y hacía, cuando ella se encontraba en problemas, ella llegaba y hacía Unía los dedos y congelaba el y tiempo. congelaba el tiempo. ¡Wow! En español se llamaba Fuera de este mundo, no sé cómo Así se es, llamaba en Out inglés. of this world. Ujú. Así era, sí, allá yo, digamos, esa otra parte de las series de ciencia ficción, más de ciencia ficción, porque también estaba La Pequeña Maravilla, ¿se acuerdan de esa Que serie? era una niña robot. Una niña robot. Un ingeniero de lo que fuera construyó un robot y era una niña. Hay una serie en Nickelodeon que de hecho la pude haber hablado en el capítulo anterior o en el capítulo siguiente, depende cómo se vuelva esta vaina, que es una científica que crea a una chica robot y la chica robot es azul. Y toda la serie trata de esta chica robot salvando, creo que era San Francisco, y yendo al colegio. Y que todo el mundo le hacía bullying a la chica robot, pero la chica robot tenía cañones en los brazos. O sea, perfectamente pudo haber hecho una de esas matanzas gringas. Bueno, pues digamos que viendo lo que tú estás contando, hagan de cuenta esto mismo que ustedes ven de los cañones en los brazos, pero viendo Cobra en animado. Que Ujú. si no lo vieron, para que lo vean. También, Cobra tenía la psicoarma, que era un cañón en el brazo y que era un arma absolutamente monstruosa. La serie que les digo se llama My Life as a Teenage Robot. Y está... Sí, me acuerdo. Sí. Pues bueno, digamos que hay series de serie. Ahora, también existían las series tipo, así como existieron las animadas Thundercats, He-Man, digamos, series galácticas.
Aquí, yo no sé si recuerdan una, que se llamó Capitán Planeta y los Soldados del Futuro, Yo sí me acuerdo. que era básicamente Pero una... animada. No. Capitán Planeta animada. Ah, de esa no hablamos. No, era- Capitán No, Poder. Ah, Capitán Poder. claro, porque No, Capitán, Capitán Planeta es otra cosa. Que tenía otros niños Sí. que cuando unían sus poderes traían al Capitán, Capitán Ajá, Planeta. y cada uno tenía el poder de un elemento. Sí, sí, sí. Y Este estaba... era Corazón. Ah, perdón. la tierra, fuego, agua. No, pero sí, era Sí, así. tierra, sí. fuego, agua, aire y Y corazón. Ajá. No, en esta se llamaba el Capitán Poder y los Soldados del Futuro, que era básicamente como ver ahorita, eh, digamos, de pronto lo más cercano es a la película de Dredd, de Judge Dredd, la de Stallone del 94 y el remake que hicieron después en 2010, si no estoy mal, que eran así, eran policías intergalácticos luchando contra todos los enemigos en el universo y pues básicamente era también una cosa de ciencia ficción muy interesante. Ya que hablas de ciencia ficción, yo les quiero rememorar una serie que de hecho ha tenido varias temporadas y resulta que la primera temporada de esta serie era como la séptima de otra serie en Japón, que son los Power Rangers. Las pobres rangas. Los Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Que de hecho los intros de cada temporada eran muy buenos como hasta que Nickelodeon los compró. No, pues es que de Power Rangers también hubo cualquier cantidad de ramas por todos lados. Y todos eran en el mismo mundo. Y además todas estaban conectadas. Porque lo bonito era ver un capítulo que reunía a los Power Rangers de las temporadas pasadas con Todos, los sí. nuevos Ajá. y capítulos especiales como el de Por Siempre Rojo, que eran todos los Power Rangers rojos Ujú. reunidos. Me Era- parecía bonito. Era muy interesante, pero por ejemplo a mí no me mató Power Rangers cuando yo la vi porque ya había visto el Sentai pues original, que son los programas japoneses, los Power Rangers japoneses, que era Lightman o Flashman, ¿no? Que era exactamente lo mismo. Eran tres jóvenes o después crecían el grupo a cinco o de 5 a 7 o así básicamente, y que cada uno tenía un color distintivo en su traje y pues ahí variaba la historia, pero era básicamente lo mismo. Entonces el traje les daba poderes, habilidades de lucha y además tenían la posibilidad de llamar grandes robots, que era con lo que luchaban cuando el malo de la película o del enemigo del programa les daba poder para que creciera ese bicho. Sí, sí, Unos entonces- monstruos con unos efectos increíbles que se veían en las ciudades absolutamente reales. Exactamente. Era increíble. Maquetas. Eran maquetas y personas disfrazadas. Pero era horroroso. A mí me parecía bonito, me parecía chistoso. Uy, no Pues sé. es que así se grabó Godzilla. Godzilla era un man disfrazado. Claro, pero hace muchos años. Es Sí, que esto todavía. ahora, sí, Claro. ahora se ve raro. Claro, era muy raro. Como que en ese momento ya se hacían efectos. Ay, se me olvidó hablar de una serie en el capítulo anterior. Les voy a meter acá, es que me acordé de Reboot, que fue la primera serie en 3D. Sí, claro. Yo no sé si tú te acuerdas. Sí, Pues no me de acuerdo. animación, perdón que la meta acá, entonces esto va a estar ahí enredado, pero bueno. Hay una serie que se llamaba Reboot, en el que el protagonista y todo el universo estaba dentro de, digamos, como una red y unos computadores. Y el villano era un virus. Y el héroe, digamos, de la serie era básicamente como un antivirus dentro de un Ujú, computador. ujú. Y fue la primera serie hecha completamente en En 3D. Era muy el estilo Tron, Ajá. la película, ¿sí? Pero Porque la película vieja, no la del 2011, que es Sí, la Tron vieja, el la vieja. Sí, legado. la Ujú. primera. Sí. Sí, como la vi. Bueno, resulta que pasando, digamos, por esas series icónicas también que ya pasaron, digamos, hacia mitad de los 90, de pronto un poquito menos, estaba el que cogía este celular, un chicle y un pitillo y armaba una bazooka. Calcúleme ese negocio. Claro, Y que el man siempre cargaba una navaja. como todos, ¿no? Como todos. Todo. Ustedes no Todo el cargan mundo una- carga- yo cargo Sí, aquí. que era MacGyver. MacGyver, exactamente. Que de nuevo sacaron un remake de MacGyver, pero Pero más eso sí es moderno. horrible. Es horrible. Uy. No he tenido el disgusto. No lo vean. Quédense con el recuerdo. No. El de antes, de verdad, parece o sea, era muy ficticio realmente,
pero estaba justificado de todos los medios habidos y por haber. El man te solucionaba todo lo que fuera en términos prácticos. Cogía este vino, le echaba unas gotas de no sé qué ácido, y construía una bomba. Y con eso abría la puerta con la que estaba encerrado porque iba a explotar una bomba ahí mismo. Algo así. Una Esa es la medio mecánica parecida de era Magnum. Magnum. Sí, ¿Te acuerdas de también. Magnum? Que era un bigotón. Sí, era un ¿Como bigotón. tú? ¿Cómo? ¿Como tú? ¿Un Como bigotón yo, como tú? pero solo bigotón, él no tenía barba. Puro bigote Era tipo señor 80, bigotes. 70. Bigote Tipo ochentero. Freddie Mercury, tipo bigote mazamorrero. Bigotico mazamorrero, así tal cual. Y Como era una- Rafael Orozco, marica. Como el horóscopo, pero no tenía lunarcito, no tenía mosco acá. No tenía mosquito acá como Rafael Orozco. Rafael Orozco es un cantante vallenato, por si acaso. De Colombia, búsquelo. Ya se murió. Aquí hay que volvernos a una serie que yo creo que también fue icónica para todos ustedes, pero esta sí fue de los 60s. Y fue la primera vez no, una de las que más recordamos en ver a el Caballero de la Noche, al señor Batman y a su compañero Robin en Batman en la serie de los 60s. Que esa fue la adaptación más chistosa de Batman. Claro. Porque era demasiado pop. ¿sí? ¿Se acuerdan de Batman bailando? Que era así. Pero Sí. por supuesto. Pero claramente para muchos de nosotros fue la primera vez que veían a Batman también. Entonces se volvió bastante revolucionario esa serie. Que es como la versión más rosa de Batman. Sí, además Adam West. porque... Pero eso era en blanco y negro. Era No, en color. ¿Era color? Era color. Sí, ven, yo no tenía Pero- televisor. a color. Exacto, pero volviendo al capítulo anterior era porque tú tenías el Yo televisor. no tenía en televisor, blanco y yo negro. tuve televisor de color como hasta mediados de los Y 90. era con el sex symbol Adam West. Con Adam West y era Adam West, exacto. Que si era guapo. Oigan, ¿se acuerdan de esas series? Un poco para salirnos de ahí e ir a otro lugar y moverles el cerebro. ¿Se acuerdan de series que tuvieran que ver como con terror? Yo me acuerdo de uno que se llamaba Escalofríos. Yo me acuerdo uno de Claro. unos muchachos que se reunían en una fogata a contar historias de terror. Ajá. ¿Cómo se llamaba esa serie? ¿Te acuerdas? Que arrancaban, eran capítulos unitarios. Cada capítulo hablaba de una historia completamente diferente a la otra. Y arrancaba todo el arranque y el cierre, eran como reunidos alrededor de una Sí, fogata. claro, se hablando. llamaba ¿Quién le temes a la Le oscuridad? Te temes temes a la oscuridad. Exacto. Le temes a la oscuridad, pero también había una serie un poquito para más mayorcitos Ya sé cuál es. que era pues Viernes 13. Ujú. Viernes 13 no las películas de Jason, sino Viernes 13 películas bastante, y los cuentos de la cripta. Eso les iba a decir. Los cuentos de la cripta me parece que es una serie muy para adultos. Ojo a esto, los cuentos de la cripta, no el del chombo. Que Los también cuentos de la cripta es un reggaetón. el es un cuen- tumpa-tumpa. Es un tumpa, un álbum de El Chombo, por si quieren El ir a verlo Chombo. también, que es chévere. No, Cuentos de la cripta trataba de una momia que contaba historias, que era como el host. Sí, era como el hospedador, ¿cómo se dice eso en español? Que gringos nos volvemos. Sí. El presentador Como el del presentador, capítulo. gracias, sí. Y también eran capítulos unitarios y Sí. contaban historias returbias. Y el man era de un humor negro y se reía. Así, tal cual. Igualito. ¿Ustedes se acuerdan de la serie de Hitchcock? Sí, claro. Sí. ¿Cómo se llamaba? Yo soy Alfred Hitchcock. Sí, era algo así. Me acuerdo que era con el nombre. Pero no sí, me acuerdo. era así. Pero Y era increíble. Fantástico. Ahora me van a decir que esa también era color. Sí, claro. Yo la recuerdo en blanco y negro. Yo me trasnochaba para ver esa serie. Hitchcock es un gran director, escritor, creador de cine y tele, más de cine que de tele. Pero hizo una serie con todas las historias pues que él tenía, ¿no? Y eran historias todas súper oscuras, de terror, suspenso. El maestro del suspenso. Uy, tal era cual. una cosa increíble. Yo me acuerdo que me trasnochaba medio adolescente, como mis 12 o 13, porque lo ponían una hora muy tarde y las veía escondidas y dormía bastante mal. Y era pues claro, además era con la canción de tan 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 tan, la clase sí, icónica de En ese momento la canción suena bonita, pero en su época la canción daba miedo. Alfred Hitchcock Presenta, se llamaba la Eso. serie. Ah, Y la presentaba Alfred Hitchcock además, ¿no? Él hacía un preámbulo de la serie. Sí, que Claro. salía como en un fondo negro. Era No, como no, en una no, biblioteca. Era una O sea, biblioteca. Bueno, Alfred Hitchcock, no, la presentación de Alfred Hitchcock Presenta era, sí, la cámara pasando por la silueta de él, pero además el mismo Alfred Hitchcock presentaba el capítulo, entonces decía, hoy vamos a ver una historia bastante entretenida donde el asesinato de un esposo, y ¡pum! Sí.
Él de pronto estaba así y se volteó un momentico y aquí tenía un cuchillo clavado en la cabeza, ¿no? Era bastante fuertecita. Ya que mencionaste la canción de esta serie, oiga, pero despegue del celular, Es que hombre. estoy buscando que hay una referencia que no tiene nada que ver y la van a entender solo algunos, pero acuérdense lo que iba a decir. Que en mi cabeza, unos años después, no mucho, descubrí una serie de un italiano que se llama Tinto Brass. ¿Los perdí? Yo me perdí. No, yo eso sí no. Es un director italiano que presentaba, esto era cine para, cine no, de serie para adultos, era, digamos, no totalmente pornográfico, era como 2X, era como un soft porn, y este man presentaba, yo no tengo ni idea si era una, digamos, como un homenaje o una referencia a Hitchcock, o eran dos cosas en paralelo, pero también era muy viejo, eso era lo que iba a buscar, pero no logré buscar, y era un man que presentaba que le llegaban cartas, y él leía cartas de historias eróticas y comenzaba como la historia de esta cosa eroticuda, y era muy parecida. Cierro paréntesis. Ya que mencionaste lo de la canción, yo me acuerdo que había una serie que apenas escuchaba la canción, yo me iba al cuarto de mis papás y me metía y iba a dormir solo, porque me daba mucho miedo, y es la de Los Expedientes X. Esa es muy interesante. Esa ya viene acompañadita de la ciencia ficción y de lo paranormal. Que, Y de las ojo, no se conspiraciones. pierdan el capítulo de paranormal, temas paranormales en Envinados. Mulder y Scully. Los Archivos X también fue esa serie, esa primera serie bastante misteriosa, bastante, y que tocaba temas además paranormales. No solamente aliens, sino también sucesos bastante complicados, Fantasmas, demonios, densos. conspiraciones. Más digamos hacia las conspiraciones y hacia el Área 51, digamos que ese tipo de cosas como la criptozoología. También de mitología popular. Sí, también, pero que resultaban ser ciertos, ¿no? Y por supuesto Mulder y Scully eran la fascinación. Crecimos. Eran dos agentes del FBI que trabajaban con una división particular investigando cosas paranormales. Que uno era escéptico y el otro no. Claro, uno estaba como pegado a la ciencia completamente y el otro estaba pegado un poco como a la creencia de la Que de fe. hecho la detective creció, bueno, siguió creciendo, y es bonita, es muy guapa. Claro, Que es la la de mamá Sex Education. de Sex Education. La mamá de Otis. La psiquiatra, la mamá Que de Otis. pues, es una mujer muy linda. Claro, Fox Mulder sí creo que no. No Hubo volvió a un hacer par de nada. pelis por ahí como en Y otras ya, cosas, pero exacto. Y una referencia a los Simpsons. Ah, un montón, claro. Un montón, Sí, claro. un montón. Bueno, Bueno, usted está aquí, nosotros no. devolviéndome un poquito a los 80s, hubo una serie también que duró muy poquito, muy con la duración de Live de Automan y Manimal, que era, a ver si la recuerdan ustedes y ustedes, la serie de unos científicos, un grupito de científicos que tenían poderes. Por ejemplo, había uno que tenía super velocidad y que disparaba, cogía las manos así, se cargaba energía y disparaba electricidad. Había otro que se volvía un ¿Miniatura? un hombre miniatura. No sé cuál era. ¿No Había... estás hablando de los Vengadores? No, ¿los cuatro fantásticos? No, tampoco. No sé cuál No, era. se llamaba Los Científicos Rebeldes. Uy, ni idea. Los Científicos Rebeldes, que Suena esta banda de era la rock canción. de la nueva era. Sí. Póngale cuidado a la canción. Eso era. Ni idea. Era bien interesante, pero también lo mismo, duró muy poquito. Pero sí te creo que es de los 80 porque la canción es muy synth pop y new Sí, wave Sí, de la época. es 85 esa serie. Sí, claro. Pero duró veintitantos capítulos, no duró más, absolutamente. De series más juveniles de mi edad, porque lo que pasa es que mis dos aquí presentes me doblan la edad, Es mentira. es que había una serie mexicana que llegó aquí que se llamaba Rebelde. Estoy rebelde. Y fue, por lo menos para mi generación, fue un antes y un después, porque era la rebeldía escolar en carne propia y eran los conflictos sociales de los muchachos adolescentes, pero también con cosas de adultos. Pues los actores eran adultos haciendo de adolescentes. Y a raíz de, yo considero que fue a raíz de eso, o que generalmente no es así,
Disney empezó a hacer algo que son novelas para adolescentes. Sí, fue como en simultáneo. Patito Feo, Violeta, Sí. que yo nunca las vi porque me daba mucha Locha. locha de ese drama que es bajo la lluvia y la chica se resbala y el man la agarra y se miran a los ojos pero no se besan. Duran 4 temporadas amándose y no forman relación. Y yo veía otras series más divertidas como Drake y Josh, iCarly, Los Hechiceros de Waverly Place, Ujú. que de hecho, por lo menos Drake y Josh me gustaba mucho porque era esta relación de hermanos que a mí me gustaba, que yo quería tener porque en ese momento mis hermanos me duelen la edad, yo no vivía con ellos. Y era como esta relación de los conflictos que me hubiera gustado querer tener con mis hermanos. Y Megan, que era la que El se diablo, robaba el la diablo encarnación del propio mal allá en Estados Unidos, en esa casa. en esa casa que era... Sí. Y todo, o sea, era una niña chiquita y todas las maldades que hacía las sacaba con dinero que le robaba al Estado, que tenía amigos en el FBI, vendía tecnología futurista. Y también me acuerdo de El Loco Steve, Sí. que es el de El Cinema. Ujú. Los dos amigos ñoños que temporadas después cogen más protagonismo, que eran como los ñoños, Los nerds los del... nerds que eran bulliables y que finalmente éramos todos, pero sin tapujos. Y la jefe de Josh, que amaba a Drake, pero no a Josh, que era la negra esta, Sí. que sí, siguió saliendo en otras novelas, en otras series. Y me parecía bonita la temática de los dos hermanos diferentes, el uno rudo y rebelde y el otro inteligente y tonto a la vez. Y eso me gustaba mucho. Prefería ver eso a ver Patito Feo o Rebelde. Que Claramente. de hecho Rebelde están haciendo o está emitiéndose, está en Netflix Ya ahorita. salió un remake, un Que reboot. creo que se hizo acá, de hecho. Sí, uy, no sé dónde sea, pero sí volvieron a sacar la nueva Rebelde. Para que- los que no conocen Rebelde, es élite, pero sin sexo. Es como élite, tal cual. Sí, con poco sexo. Sexo más disimulado. Mm. eh, Venga, para ir cerrando porque ustedes comienzan a hablar, Dios mío santo. No, pues ya nos toca hacerlo, porque es que hay muchas series, demasiadas series las que pueden haber salido, pero sí, por ejemplo, para ir cerrando, también icónicas, de verdad, lo que les dijimos de Guardianes de la Bahía al principio era digamos, chistoseando con David Hasselhoff, pero también Cosota. fue una serie muy icónica, ¿sí? Porque además ya comenzaron en esa serie a sexualizar de más al tipo de rol que desempeñaban las guardianes de la bahía. Y también los guardianes. Porque, Claro. ok, hubo sexualización femenina, pero también hubo Masculina. mucha sexualización masculina. Y las series de Estados Unidos también hacen mucha sexualización masculina. Por ejemplo, si a mí me lo preguntan, Rambo me parece una película, y sin ofender, muy gay. Toda la película es el más musculoso sin camiseta. Tenía que Sudoroso. mostrar a Sylvester. Qué rico. Y las películas y series de los 80 y 90 me parece que sí sexualizaban mucho al hombre. No sé si bien o mal, quizás no tuvo tanta relevancia como la sexualización hacia la mujer, pero sí sexualizan bastante al hombre. Sí, pero sí vendía menos, digamos. Lo Sí, que ocurría era vendía que menos. la chica se vendía, o sea, finalmente era como una mercancía, que creo que es un poco más grave con las chicas, pero sí, claro, pasaba de lado y lado. Pero ahora sí, para ir cerrando, porque ustedes van a comenzar a hablar. Para ir cerrando, serie favorita. Serie favorita, no, es muy difícil. Muy difícil, sí. No, yo no sabría decir qué serie Bueno, favorita entonces la del que ibas a mundo preguntar mundial. Sí, no, es que no sé. ¿Tú tienes una serie favorita? Drake y Josh. ¿Sí? ¿Sigue siendo tu serie favorita? No, yo no tengo serie favorita, es que como que lo pienso en diferentes líneas y no logro llegarle. A mí, A uno a mí de cerrado. pronto por época, de pronto Automan. No, a mí tal. No, no sé, realmente no. De pronto los expedientes X. Me marcaron, porque además, luego van a saber más y les cuento un poco más, pero era porque tenía una relación muy cercana con mi familia. Y era que mi familia en gran parte estudiaban el fenómeno ovni y estaban como en un parche ufólogo, como una especie de religión extraña alrededor del fenómeno ovni. Entonces había una, todavía. En el otro capítulo nos escuchan en los cuentos. Pero además era como esa conexión con algo que podía, efectivamente no eran solo conspiraciones, no eran solo conspiraciones, estoy haciendo comillas, sino que tenían como una conexión con lo que ocurría en mi familia. Entonces como que para mí
No era exactamente una serie documental, pero tenía mucho sentido las cosas que decían. Claro. Como que era una serie que terminaba volviéndose filosófica y por eso tal vez los expedientes X. Pero lo que iba yo era, volviendo un poco como al camino de otros capítulos, ¿cuál es la serie colombiana que recuerdan? Es difícil porque en las más viejas el límite entre ser novela y serie no era tan clara. Pero ¿qué serie recuerdan colombiana que les hubiera marcado un poco como el camino? Porque sí hubo, de esas mismas adolescentes, hubo varias, digamos, como A nuestras mí, generaciones. de pies a cabeza, es de las que yo más recuerdo, además porque me acompañó en mi adolescencia y por supuesto me sentí identificado con muchas situaciones y de los personajes también que aparecían. ¿Qué pasaban de pies a cabeza? De pies a cabeza era la historia del Gato, Del gato. un futbolista muy famoso que tuvo un accidente y se vio obligado a retirarse del fútbol. Pero resulta que él llega a un barrio, específicamente aquí en Bogotá, Colombia, que se llama Pablo Pablo VI, VI. Paulo VI. y donde él se siente atraído por una mamá cabeza de hogar en el que el esposo había sido secuestrado y que tenía un hijo. Felipe El hijo, Noguera y Silvia Díaz, ¿quién era la mamá? Silvia Dios fue la segunda, la primera fue Marcela Carvajal. Carvajal, Sí, Marcela Carvajal. correcto. Y el niño, que en ese momento estaba asociado muy al tema Oliver Atom Supercampeones, que era Manuel José Chávez. Manuel El José personaje se llama Chávez, Pablito. Pablito, y resulta que el Gato, que conocía también a don Willington Ortiz, Que era un futbolista de el verdad. futbolista de verdad, entonces decide quedarse en ese barrio para hacer una escuela de fútbol y hacer del fútbol toda una tradición. Hago comillas, toda esa generación de esos actores, no solamente digamos que uno se siente identificado por la época y tal, sino que somos de la misma edad. O sea, Ellos todos estos dos. manes son de nosotros, y Cristian y mío. Son como de los principios de los 80, nacieron a principios Correcto. de los 80. Entonces también había como un montón de identificación generacional ahí, un montón. ¿A ti qué serie colombiana te marcó? Yo. Es difícil. Porque así pensando varias cosas, pienso en cuatro rápido. Okidoki, cuando la volvieron a retransmitir, que era con estos personajes que tenían nombres De de ingredientes de ingredientes cocina. culinarios. Coco, Coco, canela, canela, vainilla. tomillo, patilla, Tiempo después comillito. fue una serie spin-off de una novela que se llamaba El man es Germán. Ujú. Y era, que ahorita que estamos hablando, Pandillas, Guerra y Paz. Y A Mano Limpia, que básicamente Uf. es como lo mismo De lo actual. de actual, que es como personas que están dentro de barrios socialmente marginados, con problemas difíciles, que viven de día a día, y tienen esos conflictos, drogadicción, pandillas, no sé, cosas ilegales. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, en Pandilla, Guerra y Paz, que marginaban mucho la música. Entonces, por ejemplo, cuando hacían algo, iban a hacer algo malo, la música era un metal o un rap de fondo. Sí, sí, sí. Y a claro. Mano Limpia marginalizaban mucho a los sectores sociales juveniles. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un capítulo donde el bobo, digamos, bobo entre comillas, que era como el más sano del barrio, se va y capítulos después vuelve siendo un skinhead. Pero un skinhead, no como el término original inglés y jamaiquino, sino un bonehead. De estos nazis que golpean, Sí, como neonazi. como neonazi, tercera fuerza, que golpean a negros homosexuales, cualquier cosa que suene raro. Y eso a mí me gustaba, quizás porque en esa época yo estaba entrando como al música punk, metal, hardcore, y me gustaba resto. Pues era el primer acercamiento que tenía a lo que era la calle, que se supone que es el punk. Entonces esos son como los que más me marcaron. Ahora, si quieren seguir viendo y recordando con nosotros las series retro colombianas, pues no se pierdan el capítulo de Envinados donde estamos hablando de series retro colombianas. Animadas. Y por supuesto, también, si ustedes quieren ver el capítulo por aquí, por este lado, de retro animado, entonces pinchen acá.
Si no, entonces acá pueden ver las retro colombianas pinchen acá. Y no me dejaron responder la que me marcó a mí. Ah, Gente, que les vaya muy bonito, que acaben de pasar su tarde, mañana, noche, amanecer o lo que sea que Pero estén ocurriendo en este momento. A mí me gusta mucho la brújula mágica, pero luego hablemos de la brújula mágica en el otro La- capítulo. En el otro capítulo. la canción que era la brújula mágica. Sí. Gente, que la pasen sabroso, vean los videitos, Chao. vamos por acá. Chao, chao.